¿Podremos ver al Barça femenino en Liga F? ¿Nos habrán afectado las salidas, los cambios, las novedades en el banquillo? ¿Faltarán piezas para que sea un Barça ganador? Empieza la Liga F, chicos, chicas, empieza esta nueva temporada 25-26. No, en serio, tengo muchas ganas, tenía muchas ganas de hacer este vídeo, esta vuelta de vacaciones, esta previa, mega previa realmente, de un partido que no sabemos si vamos a ver. Esta es la locura que se está gestando ahora mismo en Liga F, porque no sabemos si la plataforma oficial donde está contratada, donde tiene contrato y donde en teoría deberías poder ver Liga F, que es DAZN, pues no luce que los vaya a dar. Es cierto que Liga F sí que ha anunciado que era DAZN, con sus horarios, con sus cosas, con sus movidas, pero realmente a día de hoy, 27 que estoy grabando esto, no sabemos todavía si DAZN va a ser esa cadena oficial donde veremos toda la jornada 1 e incluso la jornada 2 de Liga F que la misma Liga F ya ha anunciado a través de DAZN. Lo que sí sabemos es que habrá un partido que seguro que podremos ver, que se va a dar en TEN y en Gol TV, aparte de en teoría en DAZN. Pero bueno, seguro que se verá en TEN y en Gol TV. Una lástima que ese no sea el partido del Barça. El Barça que se va a estrenar contra el Alhama el próximo sábado 30 a las 8. Ese será el primer partido de Liga F de esta temporada para el Barça. Contra el Alhama. Un Alhama que es un recién ascendido esta temporada. Tras 2 temporadas de estar fuera, sumó ese punto ante la EM Lleida y subió a primera categoría de vuelta. Un Alhama que siempre hemos dicho, para los que seáis nuevos en el fútbol femenino y no tengáis conocimiento de lo que es el Alhama, pues siempre hemos dicho que es una rival para, digamos, mitad de tabla baja para abajo, pesado, que te cuesta ganarle y que te plantea estos partidos duros de ver, estos partidos que suelen terminar en un 0-0, en un 1-1, entre esos rivales. Si bien es cierto que lo que tenemos de previa anterior, esos precedentes contra el Barça, pues obviamente se han comido varias goleadas. Lo último que tenemos es esa jornada 12 del 10 de diciembre de 2022, donde el Barça ganó 4-0 al Alhama, y la vuelta de esta temporada, que se jugó en casa del Alhama, quedaron 0-2 para el Barça. Como veis, es cierto que en casa del Barça generalmente siempre te llevas una buena goleada, pero bueno, en casa del Alhama siempre suelen aguantar bastante el resultado, al menos el Alhama de hace 2 temporadas. Dicho esto, ¿qué más puedo deciros de la Alhama? Pues que ha tenido una pretemporada no muy complicada, con unos amistosos no muy complicados, contra el Hearts escocés, contra el Villarreal, contra el Alba y contra el Brighton, ese antiguo equipo de Bruna Vilamala. Esta ha sido la pretemporada de Alhama y conforme viene el Alhama al partido contra el Barça. Pero ¿cómo viene el Barça después de esta cantidad de salidas y alguna que otra drama dentro de la afición? Yo os he leído, lo hemos comentado en los directos, porque es cierto que no he subido vídeos así cortos para vosotros y para vosotras de los que estáis acostumbrados, pero sí que hicimos vídeos, que os lo dejaré por aquí linkeado por si queréis echarle un vistazo. Hemos hablado de esas salidas y también ahora vamos a hablar de cómo viene el Barça, porque el Barça viene de ganar la Copa Cataluña precisamente contra el Levante Badalona,
con un 1-0 que terminó ese partido, y un partido donde no estaban las internacionales españolas. Fue un partido más bien de primera toma de contacto, donde jugaron mucho las canteranas y fueron ellas las que lideraron un poco todo esto. De este primer partido, lo que extraje de las no canteranas, digamos, es que Caroline Graham Hansen y Mapi León volvieron a su buen nivel, por lo que, oye, esto es un buen punto, ya que ambas no estuvieron muy finas a final de temporada y se notó bastante esa falta de piernas al final. Así que digamos que las vacaciones les ha venido bastante bien. De las vacaciones también volvieron las internacionales españolas, que se reincorporaron, nada más reincorporarse a los entrenamientos, es decir, no entrenaron absolutamente nada y se fueron a México. Ese México lindo y querido que las recibió muy, pero que muy bien, con mucha afición, ya que ahí yo sé, gran parte de mi comunidad por la que estoy muy agradecida es gente de México. Generalmente gente de LATAM, porque yo siempre lo abro a todo el mundo, pero es cierto que en México hay gran afición por el Barça femenino. Y jugaron allí un partido contra la Liga MX All Stars, que era así como las mejores jugadoras de la Liga MX, donde hubo ese reencuentro de Jenny con sus ex compañeras. Un partido bastante complicado, y no por lo complicado que fue de ver, sino por lo complicado que fue de jugar para ellas, ya que iba a empezar a las 4 de la mañana de hora española y se terminó retrasando, creo que fueron 2 horas por unas lluvias con truenos, y bueno, que fue un partido un tanto caótico, la verdad. Pero bueno, terminó el partido con un 2-2 que finalmente terminó saldándose en penaltis y ganó el Barça en penaltis, que esto pues de alguna forma también es noticia, porque bueno, no tenemos muy buen recuerdo de los penaltis de la selección española. Es cierto que yo no vi este partido, por tanto no puedo opinar mucho de él, pero sí que vi buenas opiniones, buen balance, y al final siempre pensaba que esto es una pretemporada y que son tomas de contacto. Pero el Barça se llevó ese partido, se alzó Alexia ese trofeo campeonas, y luego fue el amistoso contra el Club América Femenil, un Club América Femenil que salió con Sandra Paños y Bruna Vilamala, nuestras exjugadoras. Una Bruna que salió con todo, que quería marcarnos a toda costa, que quería demostrar quién era. Un Club América Femenil muy mordiente, me gustó mucho cómo pusieron esa primera línea de presión, que a nosotras nos costó mucho salir de ella, y creo que para un partido de pretemporada era una buena toma de contacto en ese sentido de esa primera línea, esa presión, porque ellas llevaban ya 7 jornadas de liga y nosotras solo llevábamos 2 partidos y las internacionales 1 realmente, con ningún entrenamiento prácticamente. Sí que es cierto que fue un partido complicado, pero no de ver, sino para ellas. Para nosotras fue fácil de ver porque se jugó a las 8 en España, pero claro, esto significaba que se jugaba a las 12 del mediodía en México. Tuvimos algún que otro problema, como un poco de mareo, de sentirse mal de Sydney Schertenleib, que la sacaron a nada más 10 minutos más o menos del partido. Creo que fue un susto por el cambio de altitud, de altura, de también el calor que haría en ese momento, la humedad, del que no estás acostumbrada. Te estaban planteando también un partido de correr mucho, de bastante exigido, entonces entiendo que Sydney nos encontrará bien. Suerte que Pere Romeu la cambió, entró Serra Jordi, o sea, es como sale Sydney pero entra Serra Jordi, está todo bien, todo perfecto. Son 2 talentos, pero con lo que tenemos que ir con mucho cuidado porque son muy jóvenes y todavía tienen mucho margen de mejora. Yo sí que es cierto que
Puedo tener cierta debilidad por algunas canteranas y creo que también se me nota cuando hablo de ellas, pero siempre os digo lo mismo con esto, son muy jóvenes, no pueden tener la presión que tienen dentro de un equipo como es el Barça, porque si no las agotaremos y terminaremos convirtiéndolas en algo que no son todavía. Un Club América femenil muy bueno, me sorprendió mucho, me gustó mucho, sobre todo Bruna, lo vuelvo a repetir, se me hacía como un choque de realidades el tener a Sandra Paños en la otra portería y estar intentando marcarle, la verdad. Una Sandra Paños que demostró que era una muy buena portera y que lo sigue siendo. Y bueno, quedamos 1-2 y de estos partidos siempre intento extraer puntos positivos y puntos quizá no tanto. Como puntos positivos, me gustó muchísimo pues muchas jugadoras canteranas como Serra Jordi, por ejemplo. Creo que hay centro del campo para aburrir. Creo que Pea Romeu puede tener algún problema a la hora de elegir a quién poner en el 11. Y esto es una cosa que igual no esperábamos teniendo 17 fichas del primer equipo como tenemos, pero al final es una buena noticia. Creo que el equipo carburó muy bien, que no se hicieron tantos errores de pases muy garrafales. Sí que pienso que a mejorar seguimos teniendo esta preocupación por la eficacia de cara a portería, porque controlamos muy bien el balón, jugamos muy bien, lo movemos muy bien, pero se mueve mucho, se mueve demasiado y no finalizamos jugada. Tenemos ahí a Payor, que todavía está intentando encontrarse de cara a gol. Tiempo, gente. Y luego tenemos a Salma, que sí que es cierto que marcó, pero cuesta mucho, le está costando muchísimo a Salma. Hay que tener paciencia, yo lo sé, hay que volver a reencontrarse con Salma. Confío en que lo volvamos a hacer a lo largo de la temporada con también paciencia. Al final no tenemos a todas las jugadoras que quisiéramos tener, pero las que están son las que lo tienen que dar todo y las que están son las que tenemos que apoyar hasta el final. ¿Qué más decir? Puntos a mejorar también. El tema de las contras, el tema de ganarnos la espalda. Seguimos teniendo esa asignatura pendiente y necesitamos mejorar sobre todo eso, porque el tema de la eficacia de cara a portería es cierto que hacemos muchas, digamos, ocasiones y que de 80 una va a entrar, pero si de una defensa mala te meten un gol, ya la hemos cagado y creo que es una de las cosas más importantes. Ahora sí, tenemos portera para rato, para rato. Lleva buenos minutos también, esto también hay que decirlo, aunque sigue sin generarme toda la confianza que me genera Cata. Pero bueno, supongo que esto también es normal y que al final pues es lo que toca. Así que nada, gente, este primer partido del Barça contra el Arama, dejadme en comentarios qué os ha parecido la pretemporada del Barça en estos amistosos, si creéis que vamos a poder ver al Barça, porque lo que os he explicado antes, y el resultado, la porra de este partido. Yo sí que pienso que va a ser un partido de pues, probablemente un 4-0, 5-0, bastante probable. Igual no goleamos tanto, pero sí que creo que va a ser un partido no fácil, pero tampoco de los más complicados, ya que es un recién ascendido. Dicho esto, no voy a poner el 11 probable porque la verdad es que no sabría qué poner, no sé cómo vuelven de estar de esa pretemporada. No creo que salgamos con el 11 titular, o igual sí, porque no hemos tenido Gamper, entonces no sé si van a hacer una mini presentación en este primer partido de Liga F. No tengo ni idea, gente, es que hay muchas incertidumbres respecto a este partido, empezando por que no sé ni si voy a poder verlo. Pero bueno, aquí estaremos para intentar analizar lo que sea, y nada, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!